No fue una victoria, pero se sintió como una hazaña. Irán empató 2-2 contra Nueva Zelanda en su debut mundialista en Los Ángeles, y lo hizo cargando mucho más que la presión de un simple partido de Copa del Mundo. Lo hizo después de semanas de incertidumbre, de restricciones migratorias, de tensiones políticas, de viajes forzados y de una preparación que estuvo lejos de parecerse a la de cualquier otra selección del torneo. 2 veces estuvo abajo en el marcador. 2 veces respondió. 2 veces se levantó. Como si el fútbol, durante 90 minutos, pudiera convertirse en una forma de resistencia. Antes de contarte cómo llegaron hasta ahí, suscríbete al canal, porque más adelante te voy a contar algo que pasó justo después del partido, que muy pocos medios se atrevieron a contar con detalle, y que cambia por completo la forma de ver este empate. Para entender ese resultado no basta con mirar el marcador. Hay que mirar todo lo que Irán tuvo que atravesar para poder jugar ese partido. La selección iraní no llegó al Mundial como las demás. No tuvo una concentración tranquila, ni una base estable en territorio estadounidense, ni un entorno normal de competencia. Su plan original era instalarse en Arizona, pero ese plan tuvo que descartarse por los problemas de visado y por la creciente reticencia de Washington a permitir que la delegación permaneciera en su territorio. Y ahí, cuando un vecino cierra la puerta, apareció otro que la abrió. Apareció México. Apareció Tijuana. La ciudad fronteriza se convirtió en refugio, en base de operaciones, y poco a poco en una especie de casa adoptiva para el combinado persa. Desde ahí, Irán tuvo que preparar su debut entre traslados, restricciones y un dispositivo de seguridad fuera de lo común. Varios integrantes del cuerpo técnico y de la dirigencia no consiguieron autorización para entrar a Estados Unidos. Otros miembros de la delegación tuvieron que asumir funciones adicionales para cubrir esos huecos. Los jugadores viajaron desde Tijuana hasta Los Ángeles, prácticamente sin margen de tiempo, y cuando el partido terminó, en lugar de poder descansar una noche en California para recuperarse, se les ordenó volver de inmediato a México. Ni siquiera el descanso fue normal, y aún así, compitieron. Aún así se levantaron 2 veces. Aún así, rescataron un punto que puede resultar decisivo en un grupo donde Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda e Irán terminaron la primera jornada completamente igualados en la tabla. Por eso, el 2-2 ante Nueva Zelanda fue mucho más que un resultado. Fue la imagen de una selección jugando, al mismo tiempo, contra un rival, contra el cansancio, contra la política y contra una logística que parecía diseñada para desgastarla poco a poco. Y en ese camino, México no fue un simple lugar de paso. Fue el país que les abrió la puerta cuando otro les cerró la noche. El Mundial de Fútbol de 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, está marcado por hechos que van mucho más allá del balón. El torneo arrancó en un escenario político convulso. A inicios de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, desatando un conflicto bélico en Medio Oriente. La organización del campeonato quedó en entredicho cuando Washington mostró desconfianza ante la idea de recibir a la selección iraní, y se retrasó la emisión de visados para directivos, cuerpo técnico y personal de apoyo. Esa incertidumbre llevó a la Federación Iraní de Fútbol a trasladar su campamento base hacia la ciudad fronteriza de Tijuana, en México, después de que la FIFA aprobara ese cambio para aliviar las preocupaciones de seguridad y de visado. El embajador de Irán en México confirmó que las condiciones de los visados obligaban a la delegación a entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de cada partido. Tijuana, a pocos kilómetros de la frontera, se convirtió así en el hogar temporal del combinado persa durante todo el Mundial. La sede elegida para entrenar fue el Centro Xoloitzcuintle, instalación que pertenece al Club Tijuana, equipo de la Primera División mexicana. El propio club compartió un mensaje público dando la bienvenida a la selección iraní a la ciudad. La gobernadora de Baja California también extendió un mensaje de bienvenida, asegurando que el estado estaba listo para recibir al equipo como en casa. Y la embajada de Irán en México expresó públicamente su confianza en la hospitalidad mexicana. Conforme se conocía la noticia, crecía también la atención mediática sobre lo inusual de la situación.
Una selección que, por motivos de guerra y política internacional, debía vivir su mundial cruzando una frontera cada vez que tuviera que jugar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó en una de sus conferencias matutinas que Estados Unidos no quería que la selección iraní pernoctara en su territorio, y que ante esa petición, México respondió simplemente que no había ningún problema en que se quedaran. Fue una frase breve, pero que resume bastante bien el papel que jugó México en toda esta historia. El país que dijo que sí, cuando otros decían que no. La logística derivada del conflicto bélico complicó aún más las cosas para el equipo. En un inicio, los jugadores debían cruzar la frontera el mismo día de cada partido, volar hasta la sede correspondiente, jugar y regresar de inmediato a Tijuana. Más adelante, Estados Unidos permitió que la delegación pernoctara únicamente la noche previa al encuentro, pero con la condición de regresar a territorio mexicano justo después del silbatazo final. Eso significaba menos tiempo de recuperación física para los jugadores y muchas más horas dentro de aeropuertos y controles migratorios que para cualquier otra selección del torneo. El 15 de junio, en medio de un cese al fuego todavía frágil en Medio Oriente, Irán debutó en el Mundial frente a Nueva Zelanda, en un estadio de Los Ángeles, con su bandera ondeando en territorio estadounidense pese a todas las tensiones que rodeaban esa imagen. El partido resultó intenso, dramático, y terminó siendo uno de los más comentados del torneo hasta ese momento. Irán logró empatar el encuentro en 2 ocasiones distintas, y durante varios tramos, estuvo cerca incluso de quedarse con la victoria, aunque el cansancio acumulado terminó pesando sobre un plantel que llegó a ese partido en condiciones muy distintas a las de su rival. Fuera del estadio, parte de la diáspora iraní que vive en el exterior se manifestó en protesta contra el gobierno de Teherán, en una expresión que llevaba meses repitiéndose en distintas ciudades de Estados Unidos. Dentro del recinto, decenas de miles de espectadores siguieron el partido, y mientras una parte del público recibió con cierta frialdad el himno iraní, otra buena parte del estadio terminó celebrando cada gol del combinado persa, en una mezcla de simpatías que pocas veces se ve en un mismo encuentro. El desarrollo del partido también dejó en evidencia, una vez más, las tensiones logísticas que atravesaba la selección. La Federación iraní había negociado con la FIFA el traslado de su base a México para esquivar precisamente este tipo de complicaciones. Sin embargo, pese a ese acuerdo, el equipo esperaba poder pasar la noche en California para recuperarse físicamente tras el esfuerzo del partido. Las autoridades estadounidenses, en cambio, exigieron que los jugadores regresaran de inmediato a Tijuana, obligándolos a cruzar la frontera de madrugada, apenas unas horas después de haber competido 90 minutos a máxima intensidad. El técnico Amir Galenoy no se guardó nada al describir la situación. En una rueda de prensa posterior al partido, calificó a Irán como la selección más oprimida de todo el Mundial. Una frase que resumía el hartazgo de un cuerpo técnico que sentía que las decisiones sobre su propio equipo estaban siendo tomadas por otros. El delantero Mehdi Taremi también expresó públicamente su malestar, señalando que habrían necesitado al menos un par de días para aclimatarse y que el viaje relámpago de regreso les provocó fatiga y calambres en pleno encuentro. Además, varios integrantes del cuerpo técnico y de la propia federación tampoco pudieron presenciar el partido desde las gradas, ya que el gobierno estadounidense les había negado el ingreso al país. Y aún en medio de todo eso, el equipo se sobrepuso al cansancio, a la ausencia de buena parte de su staff, y a una logística que parecía estar puesta ahí precisamente para hacerles las cosas más difíciles. Por eso, para mucha gente, ese empate 2-2 terminó sintiéndose menos como un resultado deportivo y más como una pequeña victoria moral. El carácter heroico de ese punto está sobre todo en la resiliencia frente a unas adversidades que ninguna otra selección del torneo tuvo que enfrentar de esa manera. ¿Y qué pasó después del partido, cuando ya nadie estaba mirando? Eso te lo cuento ahora, en la segunda parte. Para llegar al estadio, los jugadores habían tenido que cruzar la frontera apenas un día antes del partido, volar hasta Los Ángeles, trasladarse al hotel y después al campo de juego, todo en un margen de tiempo mucho más ajustado que el de cualquier otra selección del Mundial. Tras el encuentro,
sin apenas haber podido descansar, emprendieron de inmediato el camino de regreso hacia Tijuana, para volver a entrenar al día siguiente en su base habitual. Esa misma noche, al llegar de vuelta a su hotel de concentración, fueron recibidos por un grupo de aficionados que los esperaba para mostrarles su apoyo, en una escena que reforzaba algo que ya se había vuelto evidente durante esas semanas. Una parte importante de la sociedad mexicana, y en particular de Tijuana, había adoptado al combinado iraní como una especie de selección propia durante el torneo. Esa adopción no nació de la nada. Días antes del debut, cuando el equipo se preparaba para cruzar hacia Estados Unidos, se vivió una despedida que sorprendió incluso a quienes llevaban semanas siguiendo de cerca la historia. Decenas de personas, entre mexicanos e iraníes residentes en la zona, se reunieron a las afueras del hotel de concentración para despedir al combinado persa antes de su viaje hacia Los Ángeles. Hubo banderas, hubo gritos de aliento, hubo celulares grabando cada movimiento de los jugadores al subir al autobús. Los futbolistas respondieron con sonrisas, con saludos, y algunos incluso grabaron pequeños videos desde sus propios teléfonos para esa misma gente que los había acompañado. No era la despedida que se le hace a un equipo cualquiera de paso por una ciudad. Era la despedida de un grupo de personas que, sin saberlo del todo, se habían convertido en algo parecido a una familia futbolera, para una selección que estaba viviendo uno de los procesos más extraños de toda la historia reciente de los mundiales. Antes de seguir, suscríbete al canal, porque lo que pasó después de ese empate, ya con las cámaras prácticamente apagadas, es algo que muy pocos medios contaron con el detalle que merece, y que te va a cambiar la forma de ver toda esta historia. Porque ahí no terminó todo. Lo que siguió, ya con el marcador cerrado y el estadio vaciándose, fue quizás el capítulo más revelador de toda esta primera etapa del torneo para Irán. El entrenador, Amir Galenouey, visiblemente cansado pero también visiblemente molesto, repitió ante la prensa que la situación de su equipo no tenía comparación con la de ninguna otra selección presente en el Mundial. No hablaba solamente del resultado deportivo. Hablaba de algo más profundo, de la sensación de que su plantel estaba compitiendo en condiciones que ningún otro técnico del torneo tenía que gestionar. Decisiones sobre dónde dormir, cuándo viajar, cuánto tiempo de recuperación tener, no dependían de él ni de su cuerpo técnico. Dependían de acuerdos políticos y migratorios firmados muy por encima de cualquier planificación deportiva. Y en medio de ese ambiente cargado de tensión ocurrió algo que pocos esperaban. El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decidió bajar al vestuario iraní después del partido. No fue un gesto protocolario más. Fue una visita que llegó justo en el momento en que el malestar del plantel estaba en su punto más alto, y que terminó convirtiéndose en una especie de intento de pacificación entre la dirigencia del fútbol mundial y un equipo que sentía, con razón, que estaba siendo tratado de manera distinta al resto. Dentro de ese vestuario, entre jugadores agotados físicamente y mentalmente, Infantino elogió la resiliencia del plantel iraní, reconociendo de alguna manera, sin decirlo de forma explícita, que las condiciones bajo las que habían tenido que competir distaban muchísimo de ser normales. El capitán Mehdi Taremi, ya con el cuerpo cargado de calambres por el esfuerzo extra que les había exigido ese viaje relámpago, fue quien después confirmó públicamente esa visita inesperada al vestuario. Y mientras esa escena ocurría dentro del estadio, afuera, la realidad seguía siendo igual de complicada. Una parte de la delegación iraní, entre directivos y miembros del cuerpo técnico, ni siquiera había podido acompañar al equipo hasta Los Ángeles, porque el gobierno estadounidense les había negado el ingreso al país. Quienes sí lograron entrar, lo hicieron sabiendo que apenas unas horas después tendrían que volver a cruzar la frontera, de madrugada, para regresar a Tijuana antes de que terminara el día. Esa misma semana, ya de vuelta en suelo mexicano, llegó otra noticia que mostraba que la tensión migratoria no se había resuelto del todo. El delantero Mehdi Torabi, que había viajado con un visado válido únicamente para una entrada a territorio estadounidense, vio cómo ese permiso expiraba apenas terminó el partido contra Nueva Zelanda. Durante varios días, su participación en el resto del torneo quedó en duda. Finalmente, gracias a gestiones conjuntas entre la Federación Iraní de Fútbol y la FIFA,
las autoridades estadounidenses le concedieron un nuevo visado, esta vez de entradas múltiples, que le permitiría seguir disputando el resto de los partidos de la fase de grupos. Fue una solución de última hora para un problema que, en cualquier otra selección del Mundial, simplemente no existiría. Tampoco fue la única complicación de ese tipo. Al regresar a Tijuana después del debut, tanto el propio Taremi como un miembro del cuerpo técnico tuvieron contratiempos adicionales en el aeropuerto de Los Ángeles antes de poder salir del país, según información difundida por la agencia oficial de noticias iraní. Pequeños incidentes que, sumados unos a otros, terminaron construyendo la imagen de un equipo que tenía que pelear, partido tras partido, en dos frentes distintos. El deportivo, dentro de la cancha, y el burocrático, fuera de ella. Y sin embargo, en medio de todo ese desgaste, había también otra cara de la historia, mucho más luminosa. Porque mientras la delegación enfrentaba trabas migratorias y noches sin descanso, la relación entre el equipo y la afición mexicana seguía creciendo. Jugadores como el propio Taremi protagonizaron encuentros espontáneos con seguidores locales durante esas semanas de concentración, generando imágenes que se volvieron virales y que ayudaron a consolidar un vínculo que, para muchos, ya trascendía por completo lo deportivo. No era la primera vez que la selección iraní usaba su visibilidad para transmitir un mensaje que iba más allá del resultado de un partido. Meses antes del Mundial, sus jugadores ya habían protagonizado un homenaje público a las niñas fallecidas en un ataque contra una escuela en la localidad de Minab, presentándose antes de un amistoso con pequeñas mochilas escolares como gesto de solidaridad con las familias afectadas. Ese mismo espíritu fue el que terminó apareciendo de nuevo, ya en plena fase de grupos del Mundial, cuando la selección iraní decidió agradecer públicamente el cariño recibido en México con un video animado, elaborado con inteligencia artificial, en el que personajes representaban a ambas aficiones unidas por el fútbol. El gesto se volvió viral casi de inmediato, y miles de usuarios en ambos países lo compartieron como una de las imágenes más emotivas que había dejado el torneo hasta ese momento. Para muchos, ese video resumía perfectamente lo que había sido toda esta historia. Un equipo que, lejos de su país, en medio de una guerra y de un torneo organizado parcialmente en territorio de su rival político, encontró en México no solo un lugar para dormir, sino una comunidad que decidió acompañarlo. Hoy, con la fase de grupos todavía en marcha, Irán se prepara para enfrentar a Bélgica y después a Egipto, sabiendo que ese primer punto conseguido contra Nueva Zelanda puede terminar siendo decisivo en una zona donde los 4 equipos llegaron empatados tras la primera jornada. Pero más allá de cómo termine esta historia en la tabla de posiciones, lo que ya quedó escrito es otra cosa, la de una selección que tuvo que jugar su mundial cruzando fronteras todos los días, que denunció públicamente sentirse la más oprimida del torneo, que recibió la visita de urgencia del propio presidente de la FIFA en su vestuario, y que, en medio de todo ese caos, encontró en un país que no era el suyo un cariño que ni ellos mismos esperaban. Esa es hasta ahora la historia real de Irán en este Mundial 2026. Una historia de fronteras, de visados que expiran en el peor momento posible, de un técnico que no se cayó nada frente a los micrófonos, y de una afición mexicana que decidió, sin que nadie se lo pidiera, convertir a un equipo extranjero en parte de su propia fiesta. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal para no perderte la siguiente parte de esta historia. Déjanos en los comentarios qué opinas de todo lo que ha vivido Irán en este mundial, y nos vemos en el próximo video.